tardes y nuevamente reitero la bienvenida a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos que hoy nos acompañan en este webinario. Gracias por estar aquí, por permitirme llegar a sus casas, a sus oficinas, pero principalmente a sus corazones. El día de hoy vamos a tener este webinario que es la continuidad de 7 módulos que vamos a ir desarrollando durante el tiempo, durante todo el proceso, y que todo se une para llegar a ser autor de nuestra propia historia. Voy a hacer un pequeño resumen para las personas que por primera vez se están incorporando. Voy a hacer un compendio de todo lo que hemos tratado. Se trató principalmente en el seminario anterior, hablamos sobre el tema de cómo filtrar los estímulos estresantes. Y nos enfocamos principalmente en herramientas de uso práctico para filtrar esos estímulos estresantes que todos vivimos, que nos afectan y que nos desarrollan ventanas dentro de nuestra mente, que pueden ser ventanas light, ventanas killer o ventanas paralelas. Voy a volver a retomar un poquito de estos temas porque continuamente durante todos estos módulos voy a estar hablando de esta terminología y sé que al final se van a aprender todo este proceso, toda esta terminología que el doctor Augusto Curi, desarrollador de la teoría multifocal, la cual yo estoy hoy compartiéndoles a cada uno de ustedes, esta teoría que se basa en cómo el ser humano desarrolla pensamientos que no son unilaterales, sino que son pensamientos con diferentes focos. De ahí nace la teoría multifocal, donde él nos habla de que tenemos que liderar en nuestro yo consciente, tenemos que liderar en nuestra gestión de nuestros pensamientos para poder construir las emociones correctas, para poder tener la conducción o la condición de vida que nosotros esperamos. Todo este compendio viene de desarrollo de más de 20 años de estudio del doctor Augusto Curi, donde él descubrió que había muchas corrientes filosóficas que habían estudiado diferentes conceptos, pero ninguno se había atrevido a estudiar la mente de Cristo Jesús. Se había estudiado al Maestro Jesús desde la parte teológica, desde la parte espiritual, pero muy pocos habían ahondado, profundizado en ese Jesús histórico emocional, cómo se comportaba a través de las emociones y a través de sus acciones. Y es interesante que a medida que fue profundizando este hombre, el doctor Augusto Curi, que se declaró ateo, a medida que fue estudiando la vida de Jesús desde ese ámbito psicológico, psiquiátrico y sociológico, tuvo una conversión en su vida porque pudo reconocer de que ese hombre tenía un comportamiento inusual, inigualable en la humanidad, pero que a la vez nos estaba dejando referencias, nos estaba dejando huellas para que nosotros pudiéramos practicar esas emociones, esa construcción de los pensamientos para tener la vida que todos deseamos. Todos estamos llamados a ser autores de nuestra propia historia. Pero ¿qué es ser autor de nuestra propia historia? Ser autor de nuestra propia historia es salir del público y ser protagonista de los mejores capítulos que están por venir, los mejores capítulos que están por escribir, y no permitir en lo absoluto que las circunstancias, las situaciones sean las que construyan nuestra vida. Durante el webinario anterior,
yo les conversé, les di 5 herramientas que ahorita las voy a volver a retomar, 5 herramientas para filtrar esos estímulos estresantes que vienen del exterior, pero que son filtrados a través de nuestro sistema sensorial, de ese sistema, nuestro tacto, nuestro olfato, nuestra vista, nuestro oído, esa percepción que nosotros tenemos hacia el mundo, lo vamos traduciendo en información que se va generando a través de esos estímulos emocionantes, creencias en nuestra vida. El doctor Curi habla de que todos los seres humanos registramos automáticamente en la memoria. Él le llama el RAM, registro automática de la memoria, que a la diferencia de las computadoras, nosotros los seres humanos no podemos borrar episodios traumáticos o episodios que de pronto quisiéramos olvidar en nuestra vida. No podemos borrarlo porque nuestro registro es automáticamente 24 horas, 7 días a la semana. Y él profundiza y nos habla muy claramente que el éxito de tener una vida liderando el yo tiene que ver con la calidad de registro que nosotros le damos a nuestra mente. Por eso el filtrar a través de las emociones, filtrar a través de estos 5 herramientas es necesario para poder que la información que se aloja en nuestra mente se aloje en más ventanas light. ¿Qué son las ventanas light? Las ventanas light son todos esos hechos hermosos, buenos, placenteros que hemos tenido en nuestra vida, que se guardan en nuestra historia y que nos sirven de referencia para conducirnos en la vida. Pero también tenemos lo que él le llama las ventanas killer. Las ventanas killer son los hechos traumáticos, los hechos catastróficos o hechos que marcan nuestra vida y que se alojan también y que también conducen nuestras conductas. También tenemos lo que son las ventanas neutrales, que son las ventanas que graban información como los nombres de las personas, teléfonos, direcciones, que no producen emociones, pero sí nos sirven de referencia. Cada una de esas ventanas se alojan a través del filtrado emocional que nosotros vamos teniendo en la vida. El yo, como le habla el doctor Curi, es específicamente ese pensamiento crítico, ese pensamiento que todos tenemos, donde nosotros conducimos nuestras acciones, donde nosotros conducimos nuestros pensamientos para tener los resultados que nosotros esperamos. En otras palabras, el yo lidera porque es consciente de los pensamientos que nosotros queremos generar. Sin embargo, en la teoría multifocal de Dr. Curi, lo que nos habla es que tenemos diferentes focos de pensamiento. No solamente el pensamiento del yo, sino también el autoflujo, que es el pensamiento donde se pasea por todas esas ventanas, recreando fantasías e imaginación en nuestra historia y nos produce emociones que de pronto no queremos o de repente aceptamos. Por eso, cuando nosotros dormimos, nos acostamos a dormir, en muchos momentos recordamos sueños porque ha habido un espacio donde el yo consciente, el autoflujo ha permitido que el yo consciente pueda recordar esa información. Pero en muchas ocasiones nos levantamos agotados, cansados, nos levantamos incluso hasta con dolor de cabeza, con dolor en el cuerpo, nos levantamos sin ánimo, nos levantamos cansados a pesar que hemos dormido durante toda la noche, pero resulta que el autoflujo ha paseado por muchas de las ventanas recreándonos en la imaginación experiencias emocionales, y como el cerebro requiere de mucha energía para poder funcionar, nos levantamos sobreagotados, nos levantamos cansados. La mente es como una computadora que necesita energía para funcionar. Por eso pensar es bueno, pero pensar demasiado es malo, porque sobrecargamos la capacidad de nuestra mente de poder
pensar, y eso definitivamente nos afecta. El síndrome de pensamiento acelerado, que hablé también en el tema anterior, hoy lo voy a profundizar, que es el mal del siglo XXI, una tendencia que se ha confundido con otros diagnósticos psiquiátricos y psicológicos, pero resulta que como es el mal del siglo XXI, muchos estamos padeciendo, y miren que yo también me incluyo, porque en muchos momentos tengo que luchar, ser consciente de que tengo que trabajar y no caer en este síndrome de pensamiento acelerado que sobrecarga mi mente, sobrecarga mi vida y me genera emociones que no deseo. Nosotros todos tenemos lo que se llama la memoria de uso continuo. La memoria de uso continuo son todas las experiencias o todas las información que utilizamos día a día más común. Pero también tenemos la memoria existencial, que es todo ese registro que hemos ido teniendo en nuestra historia y que hace nuestras vidas. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos estímulos estresantes que no podemos obviar en nuestra vida. Tenemos estímulos de diferentes maneras que van a venir a nuestra vida y si no somos capaces de filtrarlo, se van a conectar inmediatamente a esas ventanas generando plataformas. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que esas ventanas, por ejemplo, si son killer, pueden generar más ventanas alrededor, fortaleciendo esas ventanas, haciendo de eso una creencia que se terminará en una condición de vida. Me voy a mover, me voy a accionar en base a esa plataforma. Por eso es importante que cuando tenemos una ventana killer, trabajar en una herramienta que en los próximos webinarios lo voy a trabajar, se los voy a compartir. Hoy voy a trabajar, voy a profundizar en una técnica y una herramienta que hablé en el webinario anterior, que es el DCD, que solamente funciona en el momento de los estímulos estresantes. Otras que compartiré más adelante se trabajan en los momentos de relajación. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar en ventanas paralelas a esa ventana killer para que cuando los estímulos estresantes vengan a nuestra vida, no nos afecten, sino que se encuentren con ventanas light que neutralicen nuestras sensaciones, nuestras emociones y nuestras conductas. Hoy, como les dije, voy a hablarles sobre el síndrome de pensamiento acelerado en este webinario y además voy a profundizar en la técnica del DCD, que en el webinario anterior también lo hablé muy superficial, pero hoy lo voy a profundizar, que se aplica específicamente en los momentos de crisis, los momentos de tensión. ¿Qué es gestionar los pensamientos? Gestionar los pensamientos es capacitar el yo, como les dije, capacitar el yo que representa nuestra capacidad consciente de decidir para ser autor de nuestra propia historia, actor principal, diría protagonista de esa historia. Gestionar nuestros pensamientos es ser libre para pensar, pero no esclavo de los pensamientos. Gestionar los pensamientos también es administrar la construcción de esos pensamientos que debilitan y bloquean la inteligencia, en especial en los pensamientos que imprimen sufrimiento o que nos anticipamos a los sucesos que van a venir. Gestionar nuestro pensamiento es ejercer dominio sobre los pensamientos que producen trastornos psíquicos, tales como la culpa, la fobia, autocastigo, la obsesión. Todas esas cosas es tener ese dominio, es dejar de ser espectador pasivo y ser protagonista. Gestionar los pensamientos también es tener una mente relajada, tranquila, lúcida, una mente que nos ayude a poder que ese yo consciente lidere nuestros pensamientos. La semana pasada les hablé de estos 5 principios que los voy a volver a retomar nuevamente porque son sumamente importantes y están conectados al tema que voy a hablar el día de hoy, que es la construcción de los pensamientos.
hablamos de 5 herramientas básicas para filtrar nuestras tensiones. Uno era darse sin esperar retorno de nadie. ¿Qué quiero decir con esto rápidamente? Es no tener expectativas. En muchas ocasiones generamos expectativas de los sucesos que deberían ser o los sucesos que deberían pasar. Y cuando esos sucesos no son, nos genera una herida, una ventana killer, donde nos genera desconfianza ante los demás. Por eso, una de las primeras herramientas para filtrar los estímulos estresantes es dar lo que uno va a hacer sin esperar un retorno, sin esperar nada a cambio. Número 2, no exigir lo que otros no pueden dar. Ser consciente que todo el mundo mira el mundo a través de su experiencia. Ninguno de los que participan el día de hoy podríamos hacer un copy-paste de la vida que han vivido. Todos hemos tenido experiencias diferentes. Todos hemos visitado colegios, hemos tenido diferentes profesores, hemos tenido padres, situación cultural, económica, social, de toda clase. Todo eso va construyendo nuestra historia y veremos la vida, nosotros observaremos la vida en base a eso. Entonces, exigirle a otra persona que mire el mundo como yo lo veo sería lo más equivocado posible. Y lo peor es que nos enojamos, nos molestamos cuando una persona no te puede dar lo que nunca ha recibido. Y yo en esta ocasión les contaría una historia. Yo recuerdo, yo crecí, gran parte de mi niñez vivía con mi abuela. Me recuerdo a los primeros 6 años, 7 años que los niños, sus padres los llevan al colegio. A mí me llevaba mi abuela y mi abuelo. Y cuando me iban a buscar, siempre tenía esa expectativa de que mi mamá un día me recogiera, pero mi mamá estaba pasando por una situación emocional, física y emocional difícil. Entonces, yo crecí con esa necesidad de pedir atención hacia mi madre. Pero a medida que fui estudiando, a medida que fui aprendiendo, a medida que fui implementando todas estas herramientas, yo pude reconocer que mi madre no podía darme en su momento lo que nunca había recibido, lo que no tenía. ¿Cómo me iba a dar algo que no tenía? Entonces, exigirle algo a ella sería ponerle una postura muy alta, una camisa de fuerza, algo que no puede ser, pero que al final estoy afectándome yo solamente. Número 3, no actuar en el fenómeno acción-reacción. ¿Esto qué quiere decir? Actuar, ese fenómeno significa actuar sin pensar. Tenemos que tomarnos el tiempo. Yo le hablé del 3 con 1. Saben que para poder pasar una materia requerimos pasar con 3. Con 3 pasamos ahí raspado. Pero yo le puse 3 con 1 porque son 30 segundos que debemos de pensar y 1 segundo para reaccionar. Pero a veces invertimos la información, invertimos la dinámica, reaccionamos el primer segundo y después a los 30 segundos pensamos en nuestra reacción. Y eso nos provoca generarle ventanas killer a las personas incluso que nos rodean, a las personas que amamos, a las personas que juramos amor, a las personas que son importantes en nuestra vida. Por eso tenemos que tomar, y esto es un ejercicio de práctica. Todas estas herramientas que le estoy hablando no son producidas por acto de magia, son de práctica. ¿Qué les quiero yo decir con eso? Con esto, que definitivamente estas herramientas deberían ser aplicadas en los colegios a los niños desde pequeños para nosotros tener una sociedad más sana, una sociedad más libre, una sociedad con valores, con ética, una sociedad donde pueda actuar de una manera diferente. Pero no podemos, muchas veces vemos resultados equivocados porque no han sido enseñados. Nos preocupamos mucho por la parte intelectual, la parte profesional, la parte académica y olvidamos esta parte que es tan importante, que es la de las relaciones humanas y la aplicación de todos esos conocimientos. Número 4, conquistar el terreno de la emoción antes de la razón. Por eso el webinario anterior hablaba sobre los estímulos estresantes y cómo proteger la emoción, porque primero tenemos que saber filtrar, y por eso me he detenido aquí, porque esto es muy importante,
tenemos que primero aprender a filtrar la emoción para que luego, lógicamente, el yo sea el que lidere y le pueda dar una respuesta a nuestras acciones. Por eso debemos de conquistar ese terreno, tenemos que practicarlo. Y último, el perdón. Una palabra que es muy pequeña, pero muy poderosa. Una palabra, el perdonar significa desarrollar esa capacidad de liberarnos de compromisos, liberarnos de un peso que no tenemos por qué cargarlo. Un peso que al final el único que sufre y el único que carga con eso es el que lo posee. Recordemos que detrás de una persona que hiere, hay una persona herida. Si hay una persona que ataca, una persona que maltrata con palabras, con hechos, detrás de eso hay una herida profunda que no ha sido trabajada y que por supuesto no ha participado en estos webinarios para poder filtrar esas emociones y construir los pensamientos adecuados. Con esto hago un breve resumen del inicio de lo que hicimos la semana pasada, muy importante para entrar ahorita mismo en la materia que les vengo a compartir el día de hoy. Y quiero iniciar con esto. El 11 de septiembre del año 2001, 11 de septiembre. No sé las personas que hoy nos acompañan, pero si tienes mi edad, 25, mentira, 50 años, estoy ahorita mismo. 11 de septiembre fue un año en el 2001 cuando esos aviones irrumpieron en un momento dado esas torres, derribando las Torres Gemelas, derribando el icono más importante de los Estados Unidos, la estructura financiera. ¿Cómo aviones terroristas habían penetrado los aires, habían penetrado y habían atacado al país más poderoso? Entonces, si podemos ver que esta situación se dio como una gran noticia el 11 de septiembre del 2001, de la misma manera tenemos actos terroristas que nos atacan, situaciones, noticias, momentos, hechos que entran a nuestra vida como un acto terrorista emocional que nos afecta y que nos desborona, nos golpea, nos hace daño. Por eso es importante tener esa coraza, por eso es importante filtrar esos estímulos estresantes para no permitir que ellos afecten nuestra vida, como sucedió el 11 de septiembre, que después de ese día muchas cosas en los Estados Unidos cambiaron. Muchas de las cosas en Estados Unidos dieron un vuelco, tuvieron más controles y generalmente reaccionamos ante las situaciones por no tener el conocimiento. Número 2, el tsunami de Indonesia del 2004. Si se recuerdan de esta situación, falleció 250,000 personas en esa catástrofe. Incluso se hizo una película que se llama Imposible, que es el relato de una familia española que fue pasar vacaciones en el mes de diciembre cuando se dio esta situación, que vino un tsunami, y ellos contaron cómo fue su experiencia como familia. Lo llevaron a la pantalla grande, al cine, y lo convirtieron en una película en el año 2011, lo estrenaron. Pero era de hechos reales del año 2004. En ese tsunami murieron 250,000 personas instantáneamente de una manera imprevista, porque no se prepararon. Y realmente lo que estamos haciendo con este webinario es prepararnos para los tsunamis que vienen en la vida. Todos tendremos que padecer situaciones que llegan de una manera inesperada, como el tsunami, que nos afecta, pero podemos ser de esos sobrevivientes. Podemos ser de esas personas que sabemos manejar las circunstancias y las situaciones. En el año 2020, específicamente en este mismo año, al principio de año, tuvimos un terremoto. Puerto Rico, el año anterior, 2019, había sufrido un huracán que devastó la ciudad, pero como si fuera poco, en el principio de este año vino este terremoto. Y todos también tendremos que padecer terremotos emocionales, situaciones, palabras, noticias de personas allegadas o personas que estimamos que vienen como de terremotos emocionales. Podemos tener
nuestras emociones pueden ser afectadas como un acto terrorista o como un tsunami o como un terremoto. Y si no nos preparamos, si no trabajamos, si no nos alentamos a comprometernos, y mire que les digo esta palabra, comprometernos a practicar estas herramientas de uso continuo en nuestra vida, vamos a ser afectados por cada una de estas catástrofes emocionales y difícilmente podremos ser autores de nuestra propia historia. Por eso el mundo de los pensamientos puede convertirse en una fuente de deleite o de terror para el ser humano. Podemos sentarnos a analizar y a pensar y puede ser muy agradable, pero también podemos construir las grandes fantasías, imaginaciones incalculables y pueden convertirse en grandes terremotos emocionales en nuestra vida. En este momento quiero yo hacer este recurso. Tengo esta piedra, creo que la ven ahí, ¿ok? Y quiero hacerles una pregunta no para que ustedes me la contesten, sino para que ustedes la piensen ahí donde están. ¿Qué es más fácil para usted? ¿Qué es más fácil para ti? ¿Perdonar o pedir perdón? ¿Perdonar o pedir perdón? ¿Qué es más fácil para ti? Y si vemos esta piedra, imaginémonos, la pongo en la palma de la mano, como está ahí en el dibujo, pero yo voy a cerrar mi mano. Y con esta mano voy a intentar marcar, incluso coger el celular. Me es casi imposible. No puedo agarrarlo porque tengo dentro de mi mano la piedra. Y el perdón realmente viene siendo como un regalo. Si hoy tú tienes la mano cerrada y yo vengo a regalarte algo a tu vida, la única manera de tú poder recibirlo es abrir tu mano, desocupar la piedra para poder tener ese regalo que estás recibiendo. En pocas palabras, si nosotros nos empeñamos en seguir manteniendo esa situación de nuestra vida en nuestra mano, se va a convertir como una piedra en el zapato. Yo no sé si has tenido la oportunidad de caminar con una piedrita en el zapato, pero es sumamente fastidioso. Casi imposible caminar y caminar con eso. O es cargar una mochila llena de peso, de donde te duele la espalda, te duele el cuerpo y te sientes agotado y es lunes. Estamos empezando la semana y resulta que ya estás agotado. Y es sencillamente porque estás cargando piedras en tu vida. La invitación en este momento es abrir tu mano, desalojar la piedra y darte la oportunidad de recibir todos los regalos que la vida te da, la vida te permite y lo que recibes todos los días de tu vida. La construcción de nuestras ventanas, yo diría que es como un debate. Y le haría esa pregunta nuevamente. ¿Cómo usted ha enfrentado sus pensamientos killer? Ya que vemos que tenemos pensamientos killer y pensamientos light. Que pensamientos killer son las frustraciones, traiciones, pérdidas, ofensas, incomprensiones que hacen parte del espectáculo de la vida, pero ¿qué hace uno con todo eso? Es como esa piedra que la sigo manteniendo. ¿Cómo usted hace y cómo ha enfrentado esos pensamientos killer? En la vida recibimos muchas piedras, muchos obstáculos y eso no nos vamos a poder librar. Pero podemos transformarlas en montañas, bloqueando nuestra visión y eso nos va a impedir seguir adelante. Porque esas pequeñas piedras se convierten como en obstáculos que no nos permite desarrollar ventanas light alrededor de esa situación porque seguimos apretando y dándole fuerza a una situación que deberíamos liberarnos. Por eso tenemos que rodear nuestras ventanas killer de ventanas light para que las piedras se conviertan en
en pequeños obstáculos en el transcurso del camino rumbo a nuestra calidad de vida. Es como que eso que era tan importante y que le había dado mucha fuerza, le he construido alrededor diferentes piedras o ventanas light que me permitan avanzar en mi vida y ver la vida desde otra perspectiva. Por eso, en esta experiencia original, tenemos que ser conscientes que los sentidos que nos ha regalado Papá Dios, nos ha regalado los 5 sentidos, nos permiten recrear en nuestra imaginación como si fuera una fotografía. Cada una de esas sensaciones se convierte como en una imagen que se aloja en nuestra mente, pero que puede convertirse en ventanas light, ventanas killer, y se pueden convertir en plataformas. Por eso tenemos que cuidar el registro automático de la memoria, tenemos que cuidar lo que nosotros recibimos en nuestra vida, nuestros pensamientos. Y les pongo un ejemplo bastante interesante. Cuando, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente están viendo una película, no sé, de terror o de suspenso o de miedo, o no sé, y se duermen y hasta tienen pesadillas, porque se ha construido dentro de esos pensamientos algunas sensaciones y emociones que va recreando. Entonces tenemos que cuidar la calidad de registro que nosotros tengamos. El mundo podemos verlo de diferentes maneras y buscarle una manera diferente es el primer principio para poder construir ventanas light. Dice la historia que habían 3 albañiles que estaban construyendo un espacio de una iglesia, una catedral, y un hombre curioso viendo a los albañiles trabajar, le hace la primera pregunta al primero, le pregunta, oye, ¿y qué haces? Una pregunta un poco tonta viéndolo trabajar, pero le hizo esa pregunta porque le quería saber cuál era su opinión del trabajo que estaba haciendo, y este hombre, el primer hombre, le dice que él estaba poniendo piedra sobre piedra para la construcción de esta catedral. Así que sigue avanzando y se encuentra con el segundo hombre que también estaba haciendo lo mismo, exactamente la misma función del trabajo de albañilería, y le pregunta qué estaba haciendo. Él le dice, estoy construyendo la ala derecha de esta catedral para que puedan tener una mejor entrada las personas que quieran venir. Bueno, siguió avanzando en el camino, se encontró con una tercera persona que también estaba trabajando y le hace la misma pregunta. ¿Qué estaba haciendo? Y él le dice que estaba construyendo la más majestuosa catedral que tenía la ciudad y que iba a ser un monumento y que él era parte de ese monumento. Y ahí vemos que es la mirada de 3 personas que están haciendo lo mismo, pero que miran la vida desde un enfoque totalmente diferente. Y la construcción de pensamientos y de ventanas tiene que ver con la mirada que uno le dé en la vida, la mirada que uno le dé. Yo me puedo ir a darle fuerza y desarrollar plataformas killer, dándole más fortaleza a las percepciones que yo tengo y en vez de trabajar en las ventanas light que pueden cambiar las perspectivas, las miradas, como la de esos hombres. Por eso, usted, y le haría esta pregunta, ¿usted es rápido para juzgar aquello que usted ve, concluir un determinado hecho o interpretar la intención de una persona? Ahí donde usted está, hágase esa pregunta. ¿Usted es rápido para juzgar aquello que usted ve, concluir un determinado hecho o interpretar la intención de una persona? ¿Sabe oír lo que las palabras no dijeron? ¿Consigue ver las intenciones que las imágenes no revelan? Quiero en este momento dejarlos con este pequeño video, este corte de este video, donde vamos a ver la postura de una persona en una situación, en una condición, y cómo los participantes en este video abordan una situación en diferentes ángulos. ¿Qué es lo que sugiere que les diga? Puede que esté subestimando el efecto positivo que su cambio puede experimentar en sus hijos. El efecto positivo. Gano unos 90.000 al año ahora.
¿Cuánto es el paro? ¿250 a la semana? ¿Ese es uno de sus efectos positivos? Bueno, será más acogedor porque no voy a poder pagar la hipoteca de mi casa, así que puede que debamos mudarnos a un piso de un dormitorio en alguna parte. Y supongo que sin las prestaciones podré sujetar a mi hija mientras, en fin, sufre un ataque de asma para el cual yo no podré pagar la medicación. Bueno, está comprobado que los niños que sufren un trauma así tienden a aplicarse más académicamente como mecanismo de defensa. Que te den por saco. Eso te dirían mis hijos. Que sus hijos le admiren, ¿le importa mucho? Sí. Sí, bastante. Verá, dudo que le hayan admirado. Idiota, ¿usted no debería estar consolándome? Yo no soy psiquiatra, Bob. Soy un despertador. ¿Sabe por qué admiran a los atletas? No sé, ¿porque se tiran a muchas modelos? Por eso los admiramos nosotros. Ellos los admiran porque persiguen sus sueños. Pues yo no sé hacer un mate. No, pero sí cocinar. ¿De qué está hablando? Su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas. Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken, pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse. Y al acabar la universidad, vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año. ¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? Buena pregunta. Yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Fichan para entrar y para salir. Y nunca tienen un momento de felicidad. Usted ahora tiene una oportunidad, Bob. Es como renacer. No lo haga por usted, sino por sus hijos. La carpeta. Todos tendremos que pasar por momentos difíciles en nuestra vida, pero ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo lo filtramos? Puede hacer una gran diferencia en nuestras acciones, en nuestra actitud y cómo enfrentar nuestra vida. Y una noticia como la que hemos recibido durante todo este tiempo de pandemia, cambios inesperados, situaciones que nadie se pensaba, noticias de personas allegadas que se han enfermado, algunos tristemente han fallecido, tantas cosas que están pasando en el mundo. Esto es la realidad que nosotros vivimos todos los días de nuestra vida. Hoy le llamaremos pandemia como una situación que está fuera de nuestro control, pero también vendrán muchas ocasiones, situaciones en nuestra vida de diferentes ángulos, diferentes situaciones en nuestra historia, que vendrán como esos actos terroristas, o vendrán como esos tsunamis, o vendrán como esos terremotos emocionales. Por ello es muy importante trabajar en nuestras emociones, en saber filtrarlas. Cuando estamos orientados hacia un determinado foco, perdemos los detalles que son importantes, algunas veces esenciales para el proceso de la interpretación. No todo lo que nosotros observamos es exactamente como nosotros creemos. Puede tener diferentes matices, puede tener diferentes situaciones o miradas. Por eso es importante trabajar de tener diferentes formas de ver la vida. Y le quisiera hacer la pregunta, ¿usted cuestiona sus interpretaciones, su mirar o su punto de vista? ¿Se hace esa pregunta en lo que usted ha afirmado como una realidad, en su realidad? Y es que el pensamiento tiene el poder de superdimensionar o disminuir hechos, la actitud o el gesto de lo que nosotros vivimos. Y como les decía, pensar es bueno. Pensar con conciencia crítica es bueno y maravilloso, pero pensar demasiado
puede ser un gran villano en esa calidad de vida que nosotros tenemos. Por eso nuestro yo no solo tiene que preocuparse por la calidad de nuestros pensamientos, sino también con la velocidad de los mismos. Esa velocidad que el mundo nos está llevando. Vivimos en un mundo tecnológico, un mundo acelerado, un mundo donde la tecnología solamente a un punto. Ya nos impacientamos cuando el celular no funciona a la velocidad o buscamos algo en la computadora y no va a la velocidad que nosotros queremos de la respuesta. Vamos teniendo insatisfacción. Y esto hay que tenerle atención, porque el síndrome de pensamiento acelerado, el SPA, no es un estrés ordinario y temporal como muchos médicos lo piensan. Muchas veces vemos y nos vemos envueltos en un mundo de velocidad, en un mundo donde las cosas se aceleran de tal manera que ese estrés, que incluso a muchos doctores automedican pastillas para bajar el nivel de ansiedad, pero podemos estar viviendo el síndrome de pensamiento acelerado. Por eso el pensamiento es una exacerbación de la construcción de los pensamientos que genera ansiedad crónica, insatisfacción prolongada. Por eso les decía que cuando pensamos es bueno y maravilloso, pero el pensar demasiado y de una manera acelerada puede sobrecargar, como cuando nosotros conectamos a una corriente y sobrecargamos y se calienta el celular o se calienta la computadora, estamos sobrecargando de energía así mismo en nuestra mente y por supuesto nos vamos a ver afectados en nuestra calidad de vida. Ahí vemos en la imagen una mujer que está haciendo diferentes actividades y yo escucho a muchas mujeres incluso que nos dicen que las mujeres son multitasking, que tienen esa habilidad de hacer tantas cosas. Pero en realidad el multitasking no es algo que exista, es algo que hemos justificado en la capacidad de hacer muchas cosas. Es cierto que podemos hacer muchas cosas, pero ¿cuál es el precio que pagamos por tanta actividad, por tanto movimiento, por tantas cosas a la vez? Estamos afectando nuestra mente y podemos de alguna manera estar sufriendo de lo que llamamos SPA o síndrome de pensamiento acelerado. Y voy a hablarle de algunos puntos que es posible que te veas reflejado o reflejada en estos aspectos. Por ejemplo, irritabilidad. ¿Te molesta que las cosas no vayan a la velocidad que tú esperas? ¿Que la gente lenta no la soportas? ¿O que te molesta cualquier cosa, la haces más grande, la dimensionas de lo que realmente es? Fluctuación emocional, pasas de la alegría a la rabia, de la rabia a la tristeza, y es como que tú tuvieras una montaña rusa de emociones. De repente estás sumamente alegre, llegas a la oficina y en 2 segundos cambia todas tus emociones. ¿Tienes esas fluctuaciones? Inquietud, tienes inquietud por las cosas, sientes que se están quedando cosas pendientes, llegas a tu casa y te estás recordando de cosas que dejaste en la oficina y te empiezas a inquietar porque sientes que el tiempo no te alcanza, te sientes que tienes muchas cosas y tienes pocas horas para poder hacer. Intolerancia a las contrariedades, a las personas que te dicen las cosas de una manera que tú no las ves. De pronto tú estás viendo la forma de esta manera, pero entonces te contraería que otra persona te cuestione lo que tú estás. Y a veces lo asociamos a que la edad, no, lo que pasa es que ya las personas mayores están teniendo intolerancia. Y no es tanto eso, es la práctica que han tenido durante toda la vida y han ido desarrollando esa capacidad. Pero yo me encuentro con jóvenes intolerantes también, que no aceptan lo que otras personas le dicen. Déficit de concentración, se les olvida, a la vida, dejé las llaves, salen de la casa y se les quedó algo y tienen que regresar, o de repente salieron y el celular se les quedó, o dejaron las llaves dentro de la nevera, como me dijo una persona que había dejado las llaves dentro de una nevera,
Y así sucesivamente, como que les cuesta mantener la concentración y a veces están trabajando, pero están pensando en otra cosa que tienen pendiente o algo. Olvido, se les olvida las cosas, los cumpleaños y las personas, tienes que llamar a una persona y se les olvida, fatiga excesiva, se sienten cansados. ¡Wow! Es lunes, fin de semana, y es lunes y ya estoy cansado. No sé, estoy cansado. Una cansancio excesivo. A veces pienso que es que estoy enfermo. No es que estoy enfermo, es que estoy sobrecargando mi mente a una velocidad tan grande que es como si tú tuvieras en un cable de tensión totalmente y el cuerpo lo está sintiendo. Sueño no reparador, generando cansancio al despertar. ¿Cuántas veces te has levantado tú, ahí donde tú estás? ¿Te has levantado con dolor de cabeza? ¿Te has levantado que te duele el cuerpo? ¿Te has levantado que no te quieres levantar? Que dices, ay, quiero dormir más tiempo. Te sientes como que has dormido 8 horas, pero pareciera que fuera 1 hora. Y por supuesto, síntomas psicomáticos que son dolores de cabeza musculares. Todas estas cosas puedes estar viviéndolo y puede ser que tengas muchas, una o varias o todas. Entonces, es posible que tengas el síndrome de pensamiento acelerado. Le haría la pregunta, usted no controla sus pensamientos, pero es responsable por la decisión al respecto de lo que va a hacer con ellos. Usted no los controla, por supuesto. Si no administra sus pensamientos, jamás conseguirá gerenciar sus acciones. Ellas podrán ser inmaduras, traicionando sus intenciones. ¿Qué quiero yo decir eso? Que tenemos que aprender a administrar esos pensamientos, porque no vamos a poder generar nuestras acciones, nuestras actitudes, porque nos vamos a convertir en personas inmaduras emocionalmente. Y en realidad podemos ser personas de avanzada edad, pero inmaduras emocionalmente. Para ello tenemos que trabajar. Esto es algo que nadie nos ha educado, nadie nos ha enseñado. Tenemos que trabajar en eso. Por eso que los fenómenos inconscientes se convierten en pensamientos, pero que al final también se van a convertir en acciones. ¿Qué no funciona? Aquí, ¿qué no funciona? No funciona en lo absoluto intentar parar de pensar. Mientras usted intente parar de pensar, más va a pensar, porque está pensando cómo intentar hacerlo. Y ya lo único que está haciendo es pensar. Así que eso no funciona. No funciona intentar distraerse, salirse a un bar a tomar unos tragos, ver televisión, me voy a relajar. De esa manera no funciona en lo absoluto. Eso no funciona gerenciar nuestra mente. Intentar olvidar. Es como si nosotros apretáramos un botón y bajas el telón, pero resulta que en algún momento lo tienes que volver a prender y vuelves a la misma situación, incluso hasta peor, porque ahora el escenario es mayor. Entonces, intentar olvidar eso no funciona. Intentar cambiar de idea tampoco funciona. Como esta persona que me decía que se acostaba a dormir y cuando se acostaba era como el momento que en vez de relajarse, se acordaba de todas las cosas que no había hecho y empezaba a pensar en lo que quedó pendiente. Y a medida que iba pensando, después se conectaba con otro pensamiento de otra cosa que tenía que hacer mañana. Y cuando estaba pensando en la mañana, se acordaba de otra cosa. Quería descansar y resulta que quería cambiar el pensamiento angustiante por otro pensamiento que también se convertía en angustiante, aunque sea plácido. Entonces, intentar cambiar la idea no funciona. ¿Qué funciona? ¿Qué realmente funciona? Y aquí vienen las herramientas y la aplicación. Funciona el enfrentamiento, compañeros. Enfrentar la situación. ¿Qué significa eso? Para que yo pueda ser un buen gestor de los pensamientos, requiere aprender los pensamientos perturbadores. Tenemos que aprender a enfrentar los pensamientos perturbadores. Este es el único camino para aprender a gerenciar nuestra vida y nuestro emprendimiento. ¿Qué es específicamente lo que me perturba? En ese momento, ¿qué pensamiento me está perturbando? Es lo que yo empiezo a gerenciar. El yo consciente empieza a trabajar.
Y ser un emprendedor no es esperar que suceda la felicidad automática, pero sí es enfrentar las dificultades y las adversidades para ser feliz. Por eso tenemos que darle un pie hacia adelante. Queremos ser feliz, tenemos que aprender a ser emprendedor, a enfrentar las dificultades y las adversidades de nuestra vida, poder enfrentar esas situaciones con pensamientos críticos. Para ello es importante usar la inteligencia multifocal para gerenciar los pensamientos. ¿Qué es la inteligencia multifocal? Es la teoría del Dr. Curry que hoy se las estoy compartiendo y que está sustentada con los hechos de Cristo, con la inteligencia emocional de Cristo. Todo lo que vamos haciendo está basado en esta teoría del Dr. Augusto Curry. Por eso cada pensamiento perturbador, negativo, nuestro yo debe producir 3 pensamientos saludables. Recuérdese eso. Cada pensamiento negativo o perturbador debemos producir pensamientos saludables. Tener 3 focos diferentes. Y al hacer eso, lo que estamos haciendo es, en otras palabras, para cada ventana killer, nuestro yo debe construir 3 ventanas light. ¿Para qué? Para que se convierta como si fuera una coraza, para que las situaciones que vienen del exterior, que nos atacan, sean filtradas a través de la técnica del DCD, que ya le voy a explicar en el siguiente paso que voy a hablarle inmediatamente, y construir esas ventanas light para poder debilitar en mi mente, debilitar la emoción que me produce y la condición de acción de mi vida. Para ello tenemos que aplicar la técnica del DCD. Dude, critique, determine. Dude, critique y determine. Esta es la técnica fundamental y la primera técnica para poder, ya sabemos que tenemos que aprender a filtrar las emociones, pero tenemos que aplicar el DCD. Eso es lo que nosotros como seres humanos tenemos que aplicarlo. Y esto es un entrenamiento. Esto es un diario vivir. Esto es un trabajo continuo. Así mismo como vamos al gimnasio a hacer ejercicio para poder fortalecernos, tenemos que practicar el DCD. Y en realidad, la causa del impacto de las ventanas killer en la construcción de las ventanas del yo, nuestra conciencia crítica debe practicar el DCD, como les dije. De lo contrario, los pensamientos nos van a robar nuestra espontaneidad, nuestra capacidad de superación, de energía vital. Nos vamos a ver esclavos dentro de nosotros mismos. ¿Qué es el DCD? El DCD se construye en 3 pilares fundamentales. Número 1, la D, que significa el arte de la duda. Es el principio de la sabiduría en la filosofía. ¿Ok? El arte de la duda es el principio de la sabiduría en la filosofía. Hay que dudar. La C, que significa criticar, es el arte de criticar. Es el principio de la sabiduría, pero en la psicología. Y el arte de los recursos humanos le determina el arte de la determinación. La D significa determinación, que es elaborar una estrategia. Y es el principio de la sabiduría en los recursos humanos. Entonces, estos 3 elementos, el DCD como aplicación, es la herramienta fundamental que solamente se va a utilizar en los focos de tensión, en los actos terroristas emocionales que nos atacan, en los tsunamis emocionales inesperados o en los terremotos emocionales. En esos momentos es donde yo debo aplicar el DCD inmediatamente. Por eso la D, dude de todas las creencias, de eso que está en su mente, dude de que no consiga superar sus conflictos, sus dificultades, sus desafíos, sus dependencias. Dude de que no consiga ser auténtico, transparente, honesto consigo mismo. Dude de que no se conciba ser una persona libre, ni autor de su propia historia. Dude de que no consiga brillar como padre, como profesional, como un ser humano. Y acuérdese de que todo
absolutamente todo aquello en que usted crea, lo va a controlar. Por eso, lo que usted sienta que lo está controlando, dude, aplíquele ese arte de la sabiduría filosófica. Dude de esa sensación, pero critique. Una vez que usted dude, critique cada idea pesimista, cada vez que venga ese pensamiento que lo lleve a pensamientos pesimistas, cada preocupación excesiva, cada pensamiento angustiante. Jamás se olvide de que cada pensamiento negativo debe ser combatido por el arte de la crítica. Su yo tiene que dejar de ser pasivo, tiene que cuestionar esa rabia, ese odio, la envidia. Critique la ansiedad que le está produciendo la situación, esa agitación mental, esos pensamientos, la necesidad de estar en una evidencia social, de que todo el mundo lo admire. Critique, cuestione ese miedo al futuro, a no ser aceptado, a fallar. No basta, mis queridos amigos, con desear las cosas. Tenemos que tener determinación, tenemos que actuar. Por eso dude, critique y determine. Determine luchar por sus sueños, por tener una mente saludable, generosa. Decida continuamente tener un romance con su historia. Jamás abandonarse. Determine aprender todos los días de su vida, a ser agradecido, a elogiar más y criticar menos. Aprender a abrazar más que juzgar. Abrace. Deleítese con elogiar a los demás. Entonces, esta aplicación del DCD es lo que nosotros tenemos que hacer como herramienta en nuestra vida. Y les voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que recibimos una llamada de teléfono inesperada. No sé, le dicen cualquier situación. Bueno, que tiene lo llaman para decirle que va a dejar de trabajar a partir de la fecha. Entonces, por supuesto, esa noticia está llegando como un acto terrorista a tu vida, inmediatamente te ves afectado emocionalmente y yo tengo que aplicar el DCD en ese momento. Dudar inmediatamente de que esa situación que me está llegando vaya a controlar mi vida. Yo dudo de esa emoción que me está provocando en este momento y en qué me sirve sentir eso. Empiezo a criticar esa emoción, empiezo a criticarla de tal manera de que empiezo a darle una otra manera de ver, bueno, qué otras oportunidades puedo yo realizar, como lo vimos en la película. Una situación inesperada se pudo transformar en una situación positiva o un camino diferente. Yo dudo de que esa situación me vaya a paralizar, porque lo primero que puedo hacer es pensar en todos esos acontecimientos funestos que van a salir en nuestra mente y nos va a crear expectativas, frustraciones anticipatorias, o nos va a hacer una afectación de cosas que no suceden, y más del 90% de las cosas que a veces pensamos nunca pasan, pero sí nos afectan emocionalmente. Y yo determino no vivir la vida así, sino buscar una manera de salir adelante y de una manera mejor. Como les decía, toda esta práctica está basada en la inteligencia de Cristo. Y la habilidad intelectual de Jesús realmente sacudieron, yo diría que todo el ámbito moderno, o el ámbito de la ciencia, fue removido, fue sacudido a través de los estudios que se fueron desarrollando, porque encontraban de que este hombre era capaz de manejar los estímulos estresantes, las presiones sociales, todo lo que él vivió desde su pequeña edad, desde muy niño. Fue perseguido, a los 2 años decretaron una muerte histórica, una muerte que iban a matar a todos los niños. Sus padres tuvieron que viajar a Egipto, y toda esa experiencia de un niño que debería estar jugando, tuvo que padecer y tuvo que vivir momentos muy difíciles que pudieron haberle asfixiado sus emociones, pero y haberlo convertido en un hombre
frustrado, un hombre iracundo, un hombre difícil de tratar. Sin embargo, su mente era la más tranquila. Era como una laguna plácida. La gente le encantaba hablar con él. Se sentaban y sentían una profundidad, como lo sucedió con la samaritana en la historia de la Biblia. Ese encuentro que tuvo con esta mujer en un pozo, trató una conversación con una mujer que le cambió totalmente su vida, sus pensamientos. Él era tranquilo. Y interesante ver cómo esta persona le pidió que quería tener lo que él tenía. Y el maestro de maestros nos enseña sus comportamientos. La vida, a pesar que él sabía cuándo y cómo iría a morir, él podía ver lo que le iba a suceder. Su comportamiento era un comportamiento plácido, estaba enfocado más en la misión, en sus objetivos y en disfrutar la vida. Él tenía conciencia de cada día, cada mañana, pero no gravitaba en torno a esa situación. Él hasta nos vacunó sobre el síndrome de pensamiento acelerado. Nos regaló una vacuna, la vacuna que decía cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio mal, cada día vendrá como tiene que venir. Y a veces construimos esa historia que nos terminamos angustiando, afectando, y si no aplicamos el DCD en ese momento, no vamos a poder tener una vida placentera, la vida que esperamos y la vida que queremos. Por eso el Señor nos regaló esta palabra que tiene que convertirse en la vacuna de nuestra vida. Él vivía el presente. Jesús enseñó a personas a través de las parábolas. Él estimulaba a los discípulos a penetrar en ese mundo de las emociones, a liderarse a sí mismo, liderar sus ideas, sus miedos, su arrogancia, su inseguridad. Él los ayudaba, él los incentivaba a que profundizaran en cada una de ellas. Y si analizamos con los ojos psicológicos los textos del Evangelio, vamos a ver que él bombardeaba de preguntas a las personas que se acercaban a él. La gente le preguntaba y él les repreguntaba, haciéndoles que las personas pensaran, no se quedaran estancados simplemente con el pensamiento que tenían, sino que se abrieran a esa inteligencia multifocal a tener diferentes posiciones y diferentes pensamientos. Él les abría el abanico de la inteligencia para que pensaran antes de reaccionar, para que cuestionaran, criticaran sus ideas y gobernaran la psiquis. Eso es lo que él hizo y es lo que nos está ahorita mismo invitando a través de la historia, a través de la vida. Y como profesor fue sin duda el mayor formador de pensadores. ¿Quién fue ese hombre despreciado por la ciencia cuya sabiduría perturba los cimientos tan intelectuales? Pues ese se llama Jesús. Él les enseñó a reconocer los límites a esos apóstoles, a esos seguidores. Nos los enseña a través de la historia a cada uno de nosotros. Nos enseña a reconocer los límites, a no tener miedo de los fallos, a saber enfrentar los pensamientos. Aún les enseñó también a tener sensibilidad y humildad para construir relaciones poéticas. No quería producir guerreros, sino pensadores que pensaran y que amaran. Y él nos hace el día de hoy una invitación para ser libres y líderes en nuestros pensamientos. El maestro fue el maestro Jesús fue el mayor hombre en utilizar la aplicación del DCD a través de la historia y a través de su vida. Yo hoy quiero terminar con este mensaje del doctor Augusto Curi que dice: la vida es única y espectacular. Cuídese de ella cariñosa y responsablemente. Es la tarea más noble de un mortal. Entonces, nosotros tenemos que vivir la vida. La vida es el día de hoy, el presente. Con esto quiero terminar
dándole las gracias a todas las personas que hoy han participado en este webinar e invitarlos al próximo webinar que vamos a tener dentro de esta semana, no, sino la siguiente semana. Si no recuerdo, me parece que es el 8 de septiembre. Ahora me van a confirmar exactamente si es el 8 de septiembre, martes 8 de septiembre, que vamos a tener el tema empatía. A medida que vamos a ir desarrollando los procesos, ya hemos visto filtrando los estímulos estresantes, reinventándonos en el caos. Ahora necesitamos lograr tener la empatía necesaria para las relaciones que vamos construyendo en nuestra vida, y vamos a ver cómo en la teoría multifocal, la aplicación de esta teoría y cómo el maestro de maestros nos enseña a tener la mejor empatía del mundo. Con esto, bueno, quiero darle las gracias por permitirnos. Síganos en las redes de ANTAI, de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y le damos las gracias también a la Universidad ICASE por promover estos webinars de gran ayuda, que estoy seguro que el día de hoy se han llevado herramientas poderosas para su vida, pero lo más importante no es llevárselo. Lo más importante es recibirlo con las manos abiertas, pero usarlas y practicarlas para ser autores de nuestra propia historia. Quisiera ahorita en este proceso de hacerles una pregunta. ¿En qué les ha servido estos webinars? ¿En qué les ha servido el día de hoy esta dinámica? Y poder contestarles. Me gustaría tener ese feedback de ustedes, esa retroalimentación, en cómo les ha servido este programa, esto que se ha estado haciendo, y en qué les ha servido. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto en este momento se las contestaré. Ok, voy a ver las preguntas que hay. Veo, se han puesto los canales de YouTube para que vean también algunas otras cosas. Gracias, Carlos, por tus bendiciones. Ok, el próximo webinar, el webinar es el martes 8 de septiembre. Recuerden, martes 8 de septiembre, 1 de la tarde, por el mismo canal, con esta misma ID pueden entrar. Igual se va a estar publicando. Los invito a que por favor llenen su formulario de su asistencia para poder llevar el cuento de las participaciones que han tenido. Invitación también para invitarlos a que puedan utilizar el chat. Ok. Me dice que si estamos compartiendo una presentación o imagen, es una presentación. Es una presentación de PowerPoint, que tiene imágenes, por supuesto, ¿no? También. Ok. Ok, muy bien. Sí, definitivamente lo más importante de todo esto que estamos realizando es llevarlo a la práctica. Si no lo llevamos a la práctica, vamos a ser personas con conocimiento, pero vamos a ser espectadores. Recuerden que tenemos que ser protagonistas. Tenemos que salir del público y entrar al palco para ser protagonista de la historia, protagonista. Y eso significa practicar día a día las herramientas que se han brindado aquí para poder tener una excelente calidad de vida. ¿Ok? Ok, nos aclara con algún ejemplo cómo aplicar utilizando la teoría multifocal, llegar a debilitar una ventana aquí y utilizar 3 ventanas live. Ok, voy a ponerle, les voy a dar una, ok, vamos a suponer tenemos una noticia o un acontecimiento que nos genera una fobia o nos genera una angustia. Inmediatamente eso se nos convierte en una ventana killer. Entonces resulta que recibimos una llamada que no tiene absolutamente nada que ver
pero recibimos una llamada, inmediatamente yo me conecto a esa ventana, me va a generar una emoción inmediata y resulta que la llamada de teléfono no tenía nada que ver con lo que me venían a decir, pero sí me generó la emoción. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es poder identificar las emociones, poder identificar la sensación emocional, que dónde la voy a sentir, en mi cuerpo. Mi mente está archivado en mi mente, pero ¿dónde lo siento? En mi cuerpo. En mi cuerpo siento un calor, siento la piel de gallina, siento algo en el pecho, el corazón me late. Inmediatamente, ese es como el red flag, es una bandera roja que me está hablando inmediatamente que hay algo que me está afectando. Entonces, ¿yo qué hago? Inmediatamente le aplico el DCD. Dudo de esa emoción. ¿Cómo voy a dudar? Bueno, esa emoción que estoy sintiendo, ¿es verdadera o es algo que me está conectada a un recuerdo? Inmediatamente al yo dudar, ya le estoy debilitando la fortaleza a esa ventana killer. Critico esa emoción. ¿De qué me sirve sentir esa emoción si todavía no ha pasado nada? Me estoy anticipando. Empiezo a criticar eso y determino salir de esa emoción. Y digo, no me voy a sentir más así. Voy a buscar una solución a esta situación. Inmediatamente al hacer esa práctica, se debilita la ventana killer y estoy construyendo ventanas alrededor light. Y a medida que voy trabajándolo y practicándolo, lo que voy a hacer es fortalecer más las plataformas para poder entonces liderar en ese yo. ¿Ok? Sí, definitivamente estamos viviendo momentos en el planeta muy difíciles. Nadie sabe qué va a pasar. Por supuesto, eso genera una incertidumbre. Por supuesto, eso nos va a traer afectaciones emocionales. En los próximos webinars, ahorita mismo ya le di la primera herramienta, que es el DCD. Faltan 2 herramientas más que completan todo esto. La primera se utiliza en el foco de tensión. Apenas yo sienta en el cuerpo, sienta que algo está pasando, aplico el DCD. Las otras 2 no se aplican en los momentos de tensión, sino en los momentos de relajación. No me voy a adelantar a eso. Tienen que venir a los otros webinars para que lo puedan vivir. Pero la aplicación de esos 3 es lo que nos va a ayudar en esa teoría multifocal. Ok. Ok, Felipe, claro que puedes participar. El webinar anterior del anterior se le está pasando a ICASE, ellos lo van a subir en su página web también en sus páginas. Van a tener si no pudieron estar en el primero, pueden entrar a YouTube, van a entrar a su canal y lo van a poder ver. En los próximos días eso va a estar arriba. Incluso este webinario también va a estar allí para que lo puedan refrescarse si lo quieren hacer también. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto. Todos están bienvenidos. Yo en este webinario hice un recuento. El próximo hago un recuento más corto porque no puedo extenderme tanto, pero hago un recuento de los puntos más importantes, que es la aplicación del DCD, las afectaciones del mundo, y la vamos entonces a trabajar en el próximo webinario del 8 de septiembre, que tiene que ver con la empatía. Ok, yo le doy las gracias a todos por permitirme llegar a sus casas, a sus oficinas, principalmente a sus corazones, que me hayan permitido un espacio para poder yo, con mis experiencias, con mi vida, con mi historia, con mis conocimientos, poder traspasárselos a ustedes para que puedan utilizar estas herramientas que son fantásticas, herramientas de más de 20 años del doctor Augusto Curi ha practicado, que ha desarrollado y lo ha convertido que está entre los 10 escritores más exitosos del mundo, más leídos sobre todo este tema, ¿no? Así que los invito a que participen,
Les doy gracias a ICASE definitivamente y a la Universidad de Panamá por promover estos espacios, y en nombre de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, les doy las gracias por haber estado aquí, y sin más me despido de todos ustedes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima 8 de septiembre, si Dios nos lo permite. Muchas gracias.